SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy empieza el desmontaje de las medidas antiinflación. Y además el Gobierno ha decidido extender el grueso de las medidas adoptadas en el año 2022 y en el año 2023 para mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania. La primera medida que... Es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunciando hoy que el Ejecutivo ha decidido mantener la mayoría de las medidas adoptadas en los 2 últimos años para construir lo que se ha llamado escudo social y que no es otra cosa que aliviar el impacto de la inflación sobre las familias y proteger a los más vulnerables de las consecuencias que pueden tener la falta de recursos. Hoy sabemos que se mantiene el IVA reducido a los alimentos básicos, que se empieza a desmontar las rebajas fiscales de la luz y del gas, por lo que a partir del próximo mes de enero pagaremos ya una energía más cara, y sabemos también que se extienden a 2024 gran parte de las medidas de protección social que no tienen un coste presupuestario. Vamos a repasar las que tienen más impacto, viendo la decisión, el coste y las consecuencias de lo acordado. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar de la factura de la luz, una factura que a partir de la semana que viene ya va a ser más cara. Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto... Es el mayor cambio que notaremos a partir de enero. Empiezan a desaparecer todas las bajadas de impuestos que han contribuido a bajar el precio de la factura de la luz en los 2 últimos años. Estamos hablando de que a partir de la semana que viene sube el IVA que se paga por la luz, sube el impuesto especial eléctrico y se recupera el impuesto sobre el valor de la producción. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Detrás del nombre de todos estos impuestos lo que tenemos es que a partir de enero la factura subirá porque habrá que pagar más tributos tanto en la luz como también en el gas. Sí, en la luz sube el IVA de la electricidad, que hasta ahora estaba en el 5% y a partir del 1 de enero será del 10% durante todo el año. También se incrementa el impuesto especial sobre electricidad, ahora es del 0,5%, subirá al 2,5% en el primer trimestre de 2024 y a partir de abril será del 3,8%. Y también se recupera de forma progresiva el impuesto a la producción de energía, que era del 7%, y ahora estaba suspendido. Y en cuanto al gas, el IVA sube del 5 al 10% hasta el 31 de marzo. Hay que recordar, Jordi, que tanto en la electricidad como en el gas todos estos impuestos suben, pero siguen por debajo de la tasa que tenían antes de que el Gobierno pusiera en marcha estas medidas. ¿Por qué suben ahora estos impuestos? Pues básicamente el argumento que utiliza el Gobierno es el de que ya no tiene sentido mantenerlos rebajados. Si miramos atrás, cuando se empezaron a adoptar las medidas para frenar la subida del precio de la luz, el megavatio hora costaba 88 euros. Eso era a mediados de 2021. La factura, el precio de la luz, siguió subiendo hasta mediados de 2022, obligando a reducir aún más el IVA, y entonces el precio del megavatio superaba los 200 de media en el mes e incluso superaba los 300 en algunos días. Hoy, el precio de ese megavatio es de 79, es decir, está por debajo de lo que costaba cuando se empezaron a adoptar estas bajadas de impuestos. Este es el argumento que utiliza el Gobierno para decir que ahora es el momento de retirar de manera escalonada estas bajadas de impuestos. Hay otra justificación que no ha utilizado hoy el Gobierno, pero que sí están los números, y es que, sin contar el impacto de la rebaja del IVA, la supresión o la reducción de los impuestos energéticos ha supuesto que el Estado recaudara unos 700 millones de euros menos entre enero y noviembre de este año. Son cálculos de un informe del Ministerio de Hacienda. Así que estos son los 2 argumentos que justifican que ahora vuelvan a subir estos impuestos sobre la factura energética. Así que, con precio de la luz más bajo y con menos recaudación, se empiezan a retirar estas medidas. Y desaparece otra que fue en su día clave y que es la llamada excepción ibérica, el tope al gas. En realidad, este tope al gas está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre, pero lleva meses sin aplicarse porque el precio internacional de esta materia prima del gas está por debajo del máximo fijado. La extensión del mecanismo ibérico, que en principio acaba el 31 de diciembre, requiere un procedimiento de aprobación por la Dirección General de Competencia
de la Comisión, que ya dejó claro que en principio entendía que más allá del 31 de diciembre de este año no era posible llevarlo a la práctica. En principio Así que adiós a la excepción ibérica, como reconocía hace unos días la vicepresidenta Teresa Rivera, adiós a los impuestos sobre la energía que han estado suspendidos durante estos últimos meses. Vuelven, por tanto, facturas de la luz y facturas del gas más altas. En cuanto a la alimentación, aquí no ha habido novedad y no hay sorpresas, y anunció Pedro Sánchez en su debate de investidura hace poco más de un mes que la rebaja del IVA a los alimentos básicos que se empezó a aplicar este 1 de enero se iba a mantener durante 6 meses más, hasta junio del año que viene, y así va a ser. La primera medida que ya anuncié en el discurso de investidura es la extensión durante el primer tramo del año 2024, el primer semestre, del IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas y de los aceites. ¿Por qué sube el IVA de la luz y no sube el IVA de los alimentos? Pues aquí el argumento es que en el caso de los alimentos estamos ante la rúbrica del IPC que más ha subido de precio. Son subidas, es verdad, cada vez menores, pero que siguen superando el 8% en el caso del conjunto de los alimentos en comparación con hace un año. Y por tanto, en caso de que se volviera a reinstaurar el IVA habitual a estos productos, su coste, su precio, incluso los datos de inflación no harían otra cosa que subir. Así que lo que tenemos, en lo que más nos afecta, digamos, directamente al bolsillo de los consumidores, al bolsillo de las familias, es por un lado que nos tocará pagar más por la luz y por el gas, y en los alimentos la parte de impuestos sigue por ahora igual. Lo vamos a valorar con Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar por lo ya sabido y quizá lo más rápido, que es esto que atañe a los alimentos. Se prorroga 6 meses la situación que hemos visto hasta ahora con el IVA de los alimentos básicos reducido. ¿Suficiente? Bueno, no, en absoluto. Realmente era una medida con la que se renuncia a recaudar impuestos, se maquilla un poco el precio que aplican las empresas a una serie de alimentos, pero luego no se ha vigilado, que era una de las cuestiones más importantes, no se ha vigilado que no se aplicaran subidas de márgenes, que era la medida más importante. Durante todo 2023 estaba prohibido aplicar subidas de precios a alimentos con el IVA rebajado que supusieran un aumento de las ganancias para la cadena de supermercados o para el fabricante, ¿no? Eso no se ha controlado. Lo hemos denunciado desde Facua por activa y por pasiva. Nadie nos ha contestado, ningún organismo del gobierno. Al último al que acudimos en septiembre fue al Ministerio de Consumo, ahora es el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, y desde ninguno de los dos se nos ha dado respuesta a denuncias donde ponemos de manifiesto que la mayoría, más del 54% de los precios que hemos evaluado en 8 grandes cadenas, han subido, y creemos que buena parte de ellos han subido con incremento ilegal de márgenes. Por lo tanto, más allá de que se prorrogue o no, lo más importante sería controlar que se aplique como se debería aplicar y sin permitir ese aumento de márgenes. Y más allá de eso, que era insuficiente la medida y que lo que nosotros reclamábamos era intervención de precios, intervención de beneficios inflados por una serie de empresas a una serie de productos que han subido demasiado en los últimos tiempos y que solo bajándole el precio, más allá de la medida del IVA, solo bajándole el precio, poniendo un tope, se podía resolver el problema. Esa intervención de precios que contempla la Ley de Comercio del año 1996, este gobierno no la ha querido aplicar. Sería realmente la medida que solucionaría la carestía, no decir, bueno, le recortamos un poquito el precio vía IVA. Veamos el tema energético, porque es donde hay más cambios. Empiezan a revertirse las bajadas de impuestos que se aplican desde mediados de 2021 y que se ampliaron durante 2022 sobre la luz especialmente, pero también sobre el gas. Justifica el gobierno que el precio energético es ahora más bajo que en esos momentos cuando se adoptaron estas medidas. ¿Comparten que es el momento de retirarlas? Bueno, estamos en la coyuntura de crisis que sufren muchísimas familias, crisis global, no por el precio concreto de la luz. Es cierto que el gobierno nunca nos ha engañado en esto, es decir, nunca dijo aplica una rebaja en el IVA, por ejemplo, de la electricidad y esto viene para quedarse. Siempre dijo que era coyuntural, otra cosa es en qué momento se acababa y otra cosa es recordar que organizaciones ciudadanas como Facua y otras decenas llevamos mucho tiempo pidiéndole a sucesivos gobiernos que la electricidad tenga un IVA especialmente reducido. No sabemos si un 10, si un 4, si un IVA especial para la luz, pero un IVA que no tenga nada que ver con el del 21%. No sabemos si el gobierno tiene previsto hacer algo en ese sentido. De momento aplica la subida al 10 y ya se verá en qué fecha de 2024 aumenta hasta el 21. Creemos que ahí debería haber una reflexión profunda por parte del Ejecutivo sobre el IVA de un suministro esencial, que no tiene por qué ser del 21%.
¿Debería ser el hiperreducido del 4? Nosotros entendemos que podría ser una fórmula, pero si el gobierno plantea pues ni el 4 ni el 10, vamos a buscar un IVA a la luz que sea del 6, tampoco lo veríamos mal. También estamos ya acostumbrados a pagar el 4 por el IVA eléctrico, quizás es una costumbre de muchos años que nos traslada la idea de que se puede seguir con esa fórmula, pero en cualquier caso, insisto, no vamos a ser críticos con un IVA algo más alto del 4, pero desde luego lo que está por llegar en breve es un 21%, salvo que el gobierno diga que no. ¿Han hecho ustedes algún cálculo de lo que puede suponer pagar de más en una factura tipo de la luz esta reversión de las bajadas de impuestos? Porque es evidente que tendremos que pagar más. Sí, no, todavía no hemos hecho el análisis sobre el perfil de consumidor medio actual con los precios del último mes, pero desde luego no va a ser una brutal subida en la factura, no estamos hablando de llegar al 21%, hablamos del 10%, pero desde luego lo vamos a notar. Otra cosa es que estamos ya, digamos, habituados a fluctuaciones de la factura eléctrica que han podido de un mes para otro perfectamente incrementarse en 10 o 15 euros en alguna etapa, ¿no? del año pasado sobre todo. Por tanto, el recibo con el IVA al 10 pues no va a ser para asustarnos enormemente, posiblemente porque ya nos han dado las eléctricas sustos anteriormente muchísimo más grandes, ¿no? Rubén Sánchez Facua, gracias por atendernos. Buenas noches. A vosotros, Jordi. Un abrazo. La otra gran incógnita que teníamos a primera hora de la mañana era qué pasaba con el precio de los transportes públicos. Y al final, con este precio lo que pasa es que todo se queda como está. Se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias frecuentes de ferrocarriles, de cercanías, de rodalíes, de media distancia y Avant, así como los servicios públicos de transporte regular de viajeros y viajeras para los casos de carretera competencia de la Administración General del Estado. Es decir, que en 2024, el año que viene, seguirá siendo gratuito el transporte de uso estatal para los viajeros habituales y el Estado volverá a asumir, Carlos, parte de la rebaja que aprueben los gobiernos locales y autonómicos. Sí, como dice, se mantiene durante un año las ayudas al transporte público de titularidad estatal, los trenes de Renfe y las rutas de autobús estatales, que se extienden a todos los viajeros habituales y no solo para los parados jóvenes y menores, como hasta ahora. Y también continúa durante todo 2024 la bonificación del 30% de los abonos de transporte autonómicos y locales que el Estado pagaba a las comunidades y ayuntamientos si estos aportaban otro 20% de descuento. Esto en la práctica, por la información que hemos recopilado en la redacción de la cadena SER, supone que en la mayoría de comunidades autónomas se mantendrán los descuentos que ya se estaban aplicando desde septiembre del año pasado. Esto en cuanto al transporte. Hay más novedades que hemos conocido hoy y que tienen que ver con los impuestos. En tercer lugar, se van a prorrogar por un año los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético, es decir, las grandes empresas energéticas y también la gran banca. Y también se prorroga otro impuesto, que es el impuesto a las grandes fortunas, ese impuesto llamado de solidaridad. Estamos ante 3 impuestos que iban a ser temporales y que de momento son algo menos temporales. Se aprobaron inicialmente para 2 años, ahora estarán vigentes en principio 3, además con la posibilidad de que se conviertan en permanentes. Esta es una idea que desde la parte del gobierno que representa Sumar se ha venido insistiendo desde su aprobación y que gana hoy peso después de las palabras y de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros. 3 impuestos que son el impuesto a la banca, un impuesto que se va a mantener durante 2024 en las mismas condiciones que ya ha estado en vigor en los años 2022 y 2023. Un impuesto a las energéticas. Este impuesto sí incorporará algunos cambios a partir del año que viene porque se va a permitir que las compañías que lo tienen que pagar y que puedan argumentar que están apostando por inversiones que favorezcan la descarbonización podrán deducirse parte de la cuota, es decir, podrán pagar algo menos. Entre estos 2 impuestos, durante el primer año de aplicación, el Estado ha recaudado unos 1.400 millones de euros. El cambio en el impuesto a las energéticas va a reducir algo la recaudación por este gravamen, un cambio que, por cierto, se hace tras negociarlo el Gobierno con el PNV, con uno de los socios parlamentarios que tiene que dar sus votos para que salga adelante este decreto. Una negociación y una cesión al PNV que no gusta a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca.
Pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord. En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, en el primer año este impuesto recaudó algo más de 600 millones de euros. Hay que recordar que este impuesto lo que hace es ejercer como sustituto al impuesto de patrimonio en aquellas comunidades autónomas que tienen bonificado este tributo, y lo que ha decidido hoy el Gobierno es mantenerlo un año más. Manuel Hidalgo es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estábamos viendo cómo hoy el Gobierno ha anunciado la prórroga de algunas medidas de las que se aprobaron para contener los precios, pero también estamos ante lo que parece el inicio de la retirada de algunas de estas medidas más llamativas, básicamente de las bajadas de impuestos a la luz y al gas. ¿Es ahora el momento para retirar de manera escalonada estas medidas? Pues a ver, parece que sí empieza a ser el momento, y lo explico. Hace unos meses estimábamos que este año iba a terminar con una tasa de inflación superior al 4%, simplemente por efecto base y algunos elementos que se habían incorporado, como la subida de precios del crudo durante el verano por el cártel del petróleo. ¿Qué ocurre? Parece que no, que va a terminar el año sobre el 3%. ¿Y por qué estoy contando esto? Pues porque la retirada en enero de todas las medidas habría añadido 1,5 puntos de inflación, posiblemente más, y hubiera dado la sensación de que estábamos otra vez en un entorno de subida de precios descontrolado. Parece que esto no va a ser así, y entonces sí es verdad que puede ser el momento de retirada de algunas de estas medidas, sobre todo, como has comentado, aquellas que están asociadas al pago de facturas, cuyo precio ha bajado muchísimo durante este año, y quizás ya a lo mejor, salvo que lo sigamos aplicando a colectivos más vulnerables, a lo mejor ya no tiene sentido. Mantener otras, bueno, pues yo creo que es más son apuestas que hace el Gobierno para contentar algunas presiones y algunas solicitudes por parte de algunos grupos, ¿no? Pero no es mala idea, ir desmontándola poco a poco. Sí es verdad que a lo mejor alguna la podemos dejar, y porque es verdad que para el año que viene la tasa de inflación pues estará bastante más baja, o algo más baja de lo que pensábamos hace pocos meses. De momento, lo que se ha anunciado hoy, sobre todo en el caso de la energía, que digamos es donde se ha incidido más, es una retirada escalonada que supone que el IVA del gas y de la luz sube al 10% a partir del 1 de enero y que se recuperan parcialmente los otros impuestos que afectan a la electricidad durante la primera mitad del año que viene. ¿Esto es un ritmo adecuado, demasiado rápido, demasiado lento? Depende también de la evolución de los precios a lo largo del año que viene. Si mantenemos lo que estamos observando en estos últimos meses, no parece que vaya a suponer un impacto importante, sobre todo en una familia de ingresos medios en nuestro país. Hay que recordar que hace solamente un año pagábamos por el precio de la luz o por un litro de gasolina muchísimo más, son 30, 40 o incluso más % de lo que estamos pagando este año, ¿no? Y en ese sentido también la retirada de los impuestos ayudó, pero marginalmente. Ahora pasa lo contrario, la reintroducción va a suponer un incremento de la factura, pero en los términos en los que nos encontramos estamos hablando ya de incrementos que no van a ser excesivamente importantes. Se mantiene durante 6 meses más reducido el IVA a los alimentos básicos. Es verdad que el grupo de los alimentos, la rúbrica de los alimentos dentro del IPC es la que más a la que más le está costando, digamos, bajar. Estamos con subidas de la tasa de inflación en los alimentos de alrededor del 8%. ¿Eso era necesario mantenerlo? En mi opinión no. Y me explico. El efecto, obviamente, cuando se introdujo la reducción del IVA, el efecto fue de tal modo, fue en ese sentido, es decir, los productos cuyo IVA se redujo, por sus precios más o menos aplicaron esa bajada y la trasladaron al consumidor. Efectivamente es verdad que los alimentos han subido muchísimo en el último año y medio, pero también es verdad que parte de esta subida ya se ha moderado, es decir, no estamos en una situación de bajada de precios generalizada de los alimentos, ni muchísimo menos. Hay algunos que se han quedado, vamos a decir de alguna manera, anclados en un nivel muy superior al del año pasado, pero ya también es verdad que la evolución de los precios de estos productos pues parece que en los últimos meses se ha moderado considerablemente, salvo algunos productos muy básicos y muy particulares, como puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva, cuya evolución responde a una dinámica y una situación excepcional, ¿no?
Es verdad que la reducción del IVA pudo tener un efecto, pero igualmente que he comentado para el caso de la luz, el efecto era muy marginal, es decir, con precios que podían estar subiendo al 30, 40 o 50% interanual, estábamos hablando de una reducción del 3 o del 4%, ¿no? del IVA. Ahora mismo mantenerlo, pues el efecto va a ser mínimo. Su reintroducción quizás debiera de hacerse más pronto que tarde, por lo que estás comentando, lo que habéis comentado, es decir, la necesidad de cumplir una serie de condiciones fiscales, de empezar a cumplir las reglas fiscales a lo largo del año que viene, y que por lo tanto tengamos que normalizar los ingresos fiscales a través de ciertos impuestos, como puede ser, por ejemplo, el IVA. Hablando de impuestos, se mantienen un año más esos gravámenes extraordinarios que iban a ser temporales sobre la banca, sobre las energéticas, también el impuesto a las grandes fortunas, y da la sensación que se está buscando un encaje para que estos tributos pasen a ser permanentes. ¿Está justificada su continuidad? En mi opinión tampoco está justificada la continuidad. Por parte de las energéticas ya no está justificado, es decir, esos beneficios extraordinarios prácticamente han desaparecido como consecuencia de la normalización de ciertos precios. En la banca, ¿qué vamos a observar el año que viene? Pues si todo evoluciona como se espera, lo normal es que los tipos de interés empiecen a moderarse. Parece que van a hacerlo antes de lo que esperábamos. Y claro, habría que pensar si seguiría siendo justificado un impuesto que grave unos beneficios, en este caso supuestamente extraordinarios, de la banca. En mi opinión hay que justificarlo muchísimo mejor, porque todo parece que lo que se quiere hacer es establecer una serie de impuestos a una serie de empresas que desde el primer momento, por razones objetivas o subjetivas, han sido puestas en la picota como los grandes culpables de la inflación. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por atendernos. A vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.